Buenas tardes de nuevo. Jorge me pidió para hablar en castellano. No sé si toda la gente entiende castellano. Sí. Bueno, muy bien. Entonces hoy voy a hablar un poco sobre el magnetismo. Entiendo que mi tema de investigación no es muy conocido, entonces voy a hacer una pequeña introducción un poco más largo, solo para explicar un poco los fenómenos del magnetismo. Sí. Entonces voy a hablar un poco sobre los materiales magnéticos, qué son, por qué son magnéticos, cómo caracterizamos los materiales magnéticos. Voy solo a indicar unas aplicaciones de materiales magnéticos que conocéis. Luego hablo un poco más sobre los temas de investigación, sobre el nanomagnetismo, nanotecnología bien conocido hoy. Hay muchísimas aplicaciones. Voy a hablar solo de lo que tiene que ver con el magnetismo, porque el nano, ¿qué hace el nano? ¿Por qué pasamos mucho tiempo a discutir nanotecnología? Entonces, me gustaría solo explicar 2 o 3 cosas de por qué el nanomagnetismo y qué sirve. Luego voy a hablar un poco más sobre mi tema de investigación, que es la resonancia ferromagnética. Es una técnica muy especial que nos permite caracterizar muy a menudo las propiedades magnéticas, los efectos magnéticos. Y voy a hablar solo un poquito sobre un sistema que hemos estudiado en los últimos años y para indicar las propiedades y cómo estudiamos estos materiales con la técnica de resonancia ferromagnética. Muy bien. Entonces, los materiales magnéticos. Cuando hablo de magnetismo, la gente tiene estas imágenes en la cabeza. Pues tenemos los imanes que atraen otros materiales que son magnéticos. Tenemos también esta imagen de un imán rodeado de limaduras de hielo que indican el campo magnético que está creado para el imán. Una de las aplicaciones más conocidas son las cosas que ponemos en el frigorífico. Bueno, una buena aplicación de los materiales magnéticos. No es muy útil, pero bueno. La otra aplicación que toda la gente conoce, la brújula, que indica la dirección del campo terrestre y que nos utilizamos en una señal pasada para indicar la dirección del norte. Entonces, bueno, toda la gente tiene esa idea del magnetismo. Voy ahora a explicar un poco más de dónde vienen los efectos magnéticos, cuál es el origen físico del magnetismo y cómo clasificamos los materiales. Entonces, la origen del magnetismo siempre el movimiento de cargas. En el caso de los materiales, lo más importante son los electrones que portan el momento magnético del átomo. Hay 2 tipos de movimiento que crean un momento magnético del átomo. Son los movimientos de las cargas en torno al núcleo. Entonces, eso es la inducción magnética, que produce un momento magnético. Después, la rotación, el movimiento de spin del electrón también tiene un efecto magnético. En los átomos hay un conjunto de electrones, entonces tenemos que dar cuenta de todos estos movimientos del conjunto de electrones en el átomo. Es muy complejo, hay la mecánica cuántica y las reglas nos indican cómo los electrones
se fija en torno al átomo. Hay unos momentos que se anulen y otros que se ponen juntos. Entonces, lo importante para nosotros, para un punto, es el efecto del conjunto de electrones que produce el momento magnético del átomo. Esa es la primera cosa. Después, cuando estudiamos los materiales, nos clasificamos los materiales de la forma que responden a un campo magnético aplicado. La gran mayoría de los materiales tienen efectos paramagnéticos o dieléctricos. Voy a explicar un poco más qué son estas respuestas. Son muy débiles y cuando hablamos de materiales magnéticos no son estos. Tienen efectos muy débiles. De otro lado, hay materiales que tienen efectos mucho más grandes, son los imanes que conocemos, como los materiales ferromagnéticos y ferimagnéticos, son los más utilizados en aplicaciones, y también hay una organización de los espines en sólidos que es antiferromagnético. Voy a explicar un poco más en detalle estos efectos. Antes de todo, vamos solo a ver cuáles son los elementos magnéticos. Como ven aquí, la tabla periódica, todos los elementos que conocemos, pues hay casi la mitad que son paramagnéticos, la otra mitad que son diamagnéticos. Estos son la gran mayoría de los materiales, no son magnéticos para aplicaciones magnéticas. Pero aquí en el medio tenemos los materiales más conocidos ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel, que tienen un comportamiento muy particular que dan origen al ferromagnético. Hay otros materiales aquí que son antiferromagnéticos y otros que hacen aleaciones que producen efectos ferimagnéticos. Ahora vamos solo a ver el diamagnetismo, que es el efecto pequeño, que no voy a quedar mucho tiempo con estos dos, porque no son muy útiles en términos de propiedades magnéticas para aplicaciones. Lo importante es que son efectos muy pequeños y, bueno, no voy a entrar en más detalles que eso, no tengo mucho tiempo, entonces voy solo a hablar de los materiales que tienen una organización de los momentos magnéticos de los átomos. En estos materiales, los momentos magnéticos tienen una dirección referida que depende de la forma cristalina del material y también las interacciones entre los espinos. Lo más sencillo es el ferromagnetismo, donde todos los momentos magnéticos se quedan alineados entre ellos, que produce un momento magnético grande en una dirección particular. Entonces, en estos casos, en campo cero, podemos tener una emanación espontánea. ¿Okay? Estos son los materiales como hierro, cobalto y níquel. Por otro lado, aquí tenemos el ejemplo donde los espines son acoplados, pero antiparalelamente. En este caso, en campo cero, no hay momento magnético y la emanación es cero. Entre ellos hay clase de materiales ferimagnéticos, donde hay momentos que son alineados antiparalelamente, pero hay más en una dirección que en otra. Esto se llama ferimagnetismo y hay muchos ejemplos en los óxidos de hierro que tienen una organización de esa forma. Entonces, para la gran mayoría de las aplicaciones magnéticas utilizamos el ferromagnetismo, materiales ferromagnéticos y ferimagnéticos. Bueno, vamos solo a dejar así, que tiene esa imagen
de la organización de los momentos magnéticos en el sólido. Ahora, cuando aplicamos un campo magnético, un material ferimagnético o ferromagnético, los momentos magnéticos quieren alinearse con el campo aplicado. Pero, dependiendo de la dirección del campo aplicado respecto a los ejes cristalinos, el material es más o menos fácil a magnetizar. Por ejemplo, en el hierro, si aplicamos un campo magnético en la dirección de un lado del cubo, que es la estructura cristalina, entonces es bastante fácil magnetizar en una dirección como esa. ¿Okay? Necesita muy poco campo para que todo el momento se queden alineados. ¿Okay? Pero si aplicamos en la dirección diagonal del cristal, es mucho más difícil alinear los espines. Y nos llamamos eso un eje difícil. Entonces, eso es la anisotropía magnetocristalina. Quiere solo decir que hay una dirección preferencial. Es la única cosa que es importante. Hay una dirección preferida en el cristal que los momentos se quedan alineados. El cobalto también tiene una anisotropía bastante fuerte. ¿Okay? Muy bien. Luego, cuando tenemos un imán que tiene un momento magnético en una dirección, este imán crea un campo magnético en torno a su cuerpo. Ese campo magnético está cerrado, ¿okay? Del polo norte al polo sur. ¿Okay? Hay un ciclo del campo magnético real que realmente da origen a un campo alineado en la dirección opuesta al imán. Entonces, cuesta energía al material para se quedar en una dirección solo. Muchas veces, para minimizar esa energía, el material espontáneamente se organiza de forma que hay dominios magnéticos que están alineados en direcciones particulares. Por ejemplo, hay un dominio en este sentido y este sentido, y otro dominio aquí, que crea un ciclo dentro del material que evita la creación de un campo externo. Eso energéticamente es mucho más favorable. Entonces, muchas veces cuando encontramos el hierro o óxidos de hierro en la naturaleza, no demuestra una emanación espontánea, porque el material está separado en zonas de emanación de dominios magnéticos para evitar la creación de campo externo. Ahora, cuando aplicamos un campo magnético a este material, ¿qué pasa? Hay los dominios que están más alineados con la dirección del campo magnético, que crecen, en cuanto que los dominios de dirección opuestos que disminuyen. Entonces, el proceso de emanación aquí es una parte de crecimiento de dominios magnéticos que son más alineados con el campo aplicado. Luego, en cierto punto, el material tiene solo un dominio, un monodominio. Luego, el proceso hasta la saturación, donde todos los momentos magnéticos están alineados con él. Y esta es la eliminación de saturación. Es el máximo que podemos tener para el material, la eliminación de este material. Entre los dominios hay una zona que nos llamamos la pared de los dominios magnéticos, que es una zona de transición de dirección de la emanación. Solo para ver que los efectos ferromagnéticos y ferimagnéticos son mucho más grandes que
que los efectos diamagnéticos. Miramos aquí, tener 100.000 veces más grande el ferromagnetismo que el material paramagnético diamagnético. Cuando miramos este proceso de emanación del origen aquí, del material virgen aquí, y saturamos en una dirección, tenemos una emanación máxima aquí, la saturación. Luego, si bajamos el campo, típicamente la emanación no disminuye hasta el cero, es un proceso irreversible, donde el material queda con una emanación remanente, ¿okay? Una emanación residual, como los imanes que tenemos, donde vemos estas imágenes de los campos magnéticos con las limaduras de hierro. Entonces, en ese estado nos llamamos la reminiscencia. Para bajar la emanación hasta cero, tenemos que aplicar un campo magnético en el sentido opuesto a la emanación. Aquí hay un crecimiento de dominios de esa parte. Hasta este punto, el campo cohesivo del material, donde no hay emanación. Continuamos a aplicar el campo magnético en el sentido opuesto. Llegamos a la saturación inversa. Y de nuevo, si aplicamos el campo, bajamos el campo y en el otro sentido, podemos trazar este ciclo histerético. Eso es el efecto histerético. La forma de este ciclo varía entre los materiales, que depende de varias propiedades del material. Lo más importante, la anisotropía magnética. Nos clasificamos materiales con campo cohesivo bajo, como materiales blandos, y con campos altos, materiales duros. Hay aplicaciones muy específicas para este tipo de materiales. Por ejemplo, si pensamos en la grabación magnética, donde quedamos con los datos en nuestros ordenadores y en las cintas, etc., utilizamos materiales que son más o menos duros para que la emanación sea estable en el tiempo. Cuando grabamos información, nos queremos quedar con esa información durante mucho tiempo. Entonces necesitamos materiales duros para mantener la información. De otro lado, si tenemos transformadores, por ejemplo, en estos dispositivos, hay un transformador. Vosotros, cuando utilizáis nuestros cargadores, se calientan. Eso es debido a los efectos histeréticos que transfieren la energía magnética en energía de calor debido al ciclo histerético donde perdemos energía. Entonces, en estos materiales nos queremos materiales blandos para minimizar los efectos de calentamiento. Muy bien. Pues aplicaciones hay muchos. No voy a hablar solo 2 minutos sobre las aplicaciones aquí. Turbinas, por ejemplo. La grabación magnética, discos duros, motores. En todos los transportes tenemos sensores, tenemos actuadores. Todos utilizan materiales magnéticos por su funcionalidad. Ahora vamos a hablar un poco del nanomagnetismo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué es importante? En general, la nanotecnología es la utilización de la disminución de la dimensión de los cuerpos para cambiar las propiedades del cuerpo. Aquí en el magnetismo tenemos 3 efectos que son muy importantes. Tenemos confinamiento magnético, tenemos efectos de superficie y tenemos efectos
de estabilidad con los años. Voy a hablar solo un poquito sobre estos efectos y más que nada de estos dos. Entonces, el objetivo del nanomagnetismo es utilizar el control de las propiedades magnéticas por su tamaño. Entonces, podemos controlar el tamaño del cuerpo, nanopartículas o nanoestructuras. Tenemos técnicas muy avanzadas para producir partículas de tamaño de unos nanómetros, en procesos muy conocidos y muy fáciles de controlar. Entonces, si las propiedades están, digamos, el tamaño, podemos controlar sus propiedades magnéticas. Eso es el gran objetivo del nanomagnetismo. Vamos solo a ver dos ejemplos de cómo podemos controlar las propiedades. Aquí vamos a considerar un cuerpo de forma cúbica con estructura cúbica. Entonces, vamos solo a ver cuántos átomos que se quedan en la superficie respecto al número de átomos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos átomos en la superficie, sus propiedades cambian muchísimo debido al número de vecinos en su entorno. Este controla la mayoría de las propiedades de los sólidos. Entonces, aquí contamos el número de partículas, el número de átomos en la superficie respecto al número en el cuerpo total. Para cuerpos, aquí tenemos 60 nanómetros, nos vemos que la gran mayoría de las partículas se quedan en el volumen. Aquí contamos, la fracción de partículas, átomos en la superficie respecto al volumen. Entonces, para cuerpos grandes, casi todos los átomos se quedan en el volumen. Pero, cuando bajamos el tamaño, el nombre crece. Y crece muchísimo para partículas pequeñas, donde, a cierto punto, casi todos los átomos se quedan en la superficie. Entonces, eso quiere decir que no podemos controlar las propiedades magnéticas debido al efecto de superficie de la partícula. Entonces, esa es una forma general de controlar propiedades físicas con el tamaño de un objeto. Entonces, si miramos aquí un ejemplo de una partícula de cobalto, entonces para dimensiones grandes, en el cuerpo, la emanación se queda en dominios magnéticos en direcciones diferentes. La superficie es muy diferente. Luego, cuando reducimos el tamaño o el diámetro de la partícula, a cierto punto el cuerpo no puede soportar dominios magnéticos, el material se queda en monodominio. Como es, la emanación se queda en una dirección y se comporta como un momento grande de la partícula. Y para el cobalto, ese tamaño es en torno a 10 nanómetros. Entonces, nos vemos que las propiedades magnéticas son muy sencillos, son muy cambiados respecto a cuerpos más grandes. No voy a hablar mucho de esto, eso es solo las escalas de distancia que caracteriza el magnetismo del cuerpo. Lo importante es que en torno a los nanómetros, las propiedades dominadas por su tamaño. Lo importante para nosotros, las nanopartículas de 10 o menos nanómetros son mucho cambiados respecto al cuerpo bulk
masivo y bueno, el comportamiento es totalmente diferente. Hablando de la estabilidad magnética, si consideramos una partícula que tiene una dirección preferida. ¿Okay? Cuando hablamos de un cuerpo que tiene una dirección preferida, es debido a los efectos aniósicos. Entonces, el caso más sencillo es la aniosopía uniaxial, donde la animación se queda en una dirección u opuesta. Hay dos posibilidades. En este caso, el momento está fijado en un sentido y el otro. Entre las dos direcciones equivalentes energéticamente, ¿okay? Hay una barrera de energía. Entonces, para cambiar de esta dirección a esta dirección, necesitamos energía para pasar de un estado a otro. Nos podemos caracterizar este comportamiento de esa forma. Entonces, en una dirección, en la otra dirección opuesta, okay, dos direcciones, que depende de una barrera de energía como esta, que depende de dos cosas: la fuerza de la anisotropía y el volumen del cuerpo. Entonces, aquí vemos que para partículas pequeñas, esta barrera de energía es muy pequeña. Entonces, el cuerpo no está muy estable. Entonces, la energía térmica es suficiente para cambiar la dirección. Aquí nos vemos los efectos de temperatura. Entonces, el tiempo de relajación, tiempo para cambiar de una dirección a la otra, okay, depende de la temperatura. Vemos que se cambia mucho, de unos segundos a unos milisegundos, con una temperatura entre 260 y 380 Kelvin. Y también efectos de tamaño, que es muy importante aquí, toda la misma temperatura, entre 3 nanómetros y 5 nanómetros, el tiempo cambia brutalmente. Entonces, esta estabilidad es muy, muy importante en los objetos de tamaño muy pequeño. Voy a parar aquí porque Jorge dice que ya hay el tiempo. Entonces, vamos solo a ver unas aplicaciones importantes en el En los finales de los años 80, Albert Fett y Peter Grunberg descubrieron los efectos de magnetoresistencia gigante. Ese es el cambio de resistencia eléctrica con el magnetismo. Ese efecto tenía muchas aplicaciones. Uno de los más importantes es en la grabación magnética. Este efecto fue utilizado para producir nueva clase de cabezas de lectura que pueden ser de tamaños de decenas de nanómetros. Eso permite entonces reducir el tamaño de los bits para la lectura de los discos duros, etc. Entonces, solo para ver físicamente qué quiere decir, en los años 70 tenemos un disco duro de ese tamaño, muy poca memoria, y hoy en día tenemos un disco duro de terabytes. Ese es un ejemplo muy concreto para ver la importancia del nanomagnetismo. Hay muchas otras aplicaciones. Toda la spintrónica que nació después de esta descubierta, que está muy cerca de aquí, unos kilómetros de aquí, que fue descubierta, perfecto, que trabaja no sé, muchísimas aplicaciones en la medicina también. Hoy no voy a tener tiempo para hablar y voy a parar aquí, que veo que
que se queda un poco nervioso. Muchas gracias por su atención. Alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Le bain de pied. Pour recevoir, vous avez parlé des mêmes choses. Ouais. On peut calculer. On peut calculer par exemple, ici, on peut calculer le nombre de la superficie dans la surface par rapport au volume. Le nombre de particules dépend de la structure. Ça dépend aussi de la taille. Typiquement, une particule de quelques nanomètres, ça peut avoir des milliers d'atomes. Sinon, quelles sont les applications les applications Je n'ai pas trop parlé parce que je n'avais pas le temps, mais j'étais ici, donc j'ai parlé des applications en termes de la narration magnétique, stockage d'informations. Comment ça s'est traduit? Parce que je vois les équipements, ils sont toujours. Non, non, pas du tout. Ah non? Donc, les disques durs maintenant, ils sont petits. Ah d'accord, ok. Les disques durs avant, dans nos ordinateurs, Ah d'accord. voilà, ils sont très petits maintenant. Donc, et le stockage d'informations, c'est énorme. D'accord. Donc, ça, c'est dû aux effets magnétorésistance de géant. Mais bon, ça, c'est juste un exemple. Il y en a plusieurs. Il y a toute une partie de l'électronique qui va Est-ce que l'électronique, ça va remplacer l'électronique va remplacer tous les. C'est une question qu'on se pose. Une des choses qui est très importante dans la spectrométrie, c'est qu'on peut polariser les courants et on peut éliminer la résistance magnétique comme effet de chauffage des matériaux. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup moins d'énergie. Ouais. Ça veut dire qu'on peut passer l'information avec beaucoup moins de perte d'énergie. Et ça, c'est très important pour les applications. Donc, on aura besoin de beaucoup moins d'énergie. Okay? Et voilà, c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, en ce moment, il y a plusieurs applications qui sont étudiées au niveau des matériaux, au niveau des applications réelles, voilà, pour toute une partie de la communication aussi, qui dépend des passages ou des transferts d'informations à travers des excitations magnétiques aussi. Donc, ce sont des processus plus stables et qui coûtent beaucoup moins d'énergie. Quelle est la logique? C'est toujours la logique booléenne que l'on utilise pour. La logique booléenne? Oui, toujours. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent les nanostructures comme des gates logiques. D'accord. Ils sont intrinsèques aux structures. Bien, merci beaucoup. Merci.